estamos de nuevo, nuestro live, nuestro amado live, con Rubén y Hola, pues yo ¿cómo que soy están? Itzel. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, preocupante, desgarrador, todo englobado, que son los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, también todo lo que engloba inseguridad. Vamos a estar hablando un poquito sobre pues cifras, tanto en el gobierno de Enrique Peña Nieto como en el de AMLO. Así es, vamos a ver cómo los números son bastante importantes porque está reflejando el grave caso que se está viviendo en México, tanto de violencia, guión, inseguridad, y que lleva a este tema que es los desaparecidos en México. Sí, y vamos a iniciar pues con las cifras de inseguridad. Yo pues no quiero irme tan atrás porque todos sabemos que este tema de inseguridad pues siempre ha estado, ¿no? Desde Fox, desde antes incluso, pero creo que el detonante fue el gobierno de Felipe Calderón. 2016-2017 fue donde se elevó tanto en niveles de asesinato, narcotráfico, drogas, etc., pero también las cifras de desaparición forzada empezaron al máximo desde el 2017 hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, yo tengo una cifra que engloba toda la, Ujú. la tasa de desaparición de su gobierno, que son 30,000 personas desaparecidas, 30,000 y más personas, porque yo digo que más, pero también existe ese factor de que ciertas personas, tanto en los estados del norte como en el del sur, no confían obviamente en las autoridades, entonces ese 30,000 está en, pues obviamente en un vemos, ¿no? Sí, justamente como dices, yo también tengo otros datos, diría nuestro presidente, que Sacaste la de justamente AMLO. el gobierno de Peña tenía un aproximado de cifras oficiales de 30,000, pero otras organizaciones civiles que son las que pues, están muy en el foco, están más en el campo, por decirlo así, estaban contando alrededor de 40,000 desaparecidos solamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Mira, y ahí va englobado lo que Ujú. son los colectivos, porque también hacen Sí, otro tipo de búsqueda que dan más cifras. Por ejemplo, yo los 30,000, las 30,000 personas que estoy contando, que estoy diciendo, las saqué justamente del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que es justamente del gobierno. Entonces también vemos ahí un desequilibrio justamente en las cifras. así es, más de 10,000, que bueno, ahorita pasando a otros temas, vamos a recordar que estas son las cifras de desaparecidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y bueno, ¿qué tan bien, guión mal, vamos en este sexenio? Pues llevamos aproximadamente 3 años, si las cuentas no me fallan. Y ahorita con Andrés Manuel López Obrador, ellos aseguran que hay una reducción del 22% en la cuestión de desaparecidos, pero estamos llevando la hermosa y bella cantidad de 21,500 desaparecidos solamente en lo que llevamos de estos 3 años con Andrés Manuel López Obrador, que Así también es, son bastante alarmantes. así es, y solo en 3 años. Y cabe Ujú. mencionar que la mayoría de cifras o de desaparecidos son mujeres. Entonces también ahí va otro temita en incremento de desaparecidos y en cuanto a género. Así Yo es quería... como dice. Ah, sí, sí, Bueno, no sé qué vas a decir, pero sí, básicamente pero no me importa. no me importa, pero es mi, no es cierto. Sí estamos hablando de de los desaparecidos y como dices, es muy importante que se hable de que alrededor de una cuarta parte son mujeres, pero son mujeres que están en los 15 y 19 años, menores de edad. Sí, justamente y por eso se habla también de desaparición, pero pues ahí ya se incluye lo que es desaparición con enfoque de género o con distintos enfoques relacionados con desaparición justamente enfocado a mujeres y niñas, bueno, en niñas y niños, para que ahí se diferencia en este gobierno justamente entró esta aplicación de género. Yo solo quería recalcar tantito antes de Ujú. continuar y que me regrese como siempre lo hago, que de Felipe Calderón a Peña aumentó el doble de desaparecidos y pues ahorita
el gobierno dijo que está disminuyendo, pero pues tenemos cifras alarmantes en solo 3 años de su gobierno. Entonces, pues justamente no ha desaparecido esta falta de interés en cuanto a desaparición forzada. Así es, y aquí la primera pregunta que tendremos que lanzar es, ¿qué es lo que sucedió con Calderón y Peña? En realidad fue este levantamiento mediático, pudo haber sido de la cuestión de los desaparecidos, también puede ser que a lo mejor el movimiento del crimen organizado, a lo mejor era antes más directo los asesinatos, pero en el lapso de la guerra contra el crimen organizado y Peña Nieto empezaron los secuestros, no lo sabemos, no hay una forma de a lo mejor confirmarlo, pero sí, o sea, también en unos datos que yo encontré es que justamente del 2017 a la fecha fue cuando hubo la mayor cantidad de desaparecidos, es decir, que más o menos existían un 90 mil desaparecidos de lo que va de 1970, 64, 1964, y que casi el 93% inició, pues bueno, en este sexenio de Enrique Peña Nieto, y es un número bastante alarmante que pues posiblemente sí fue cuestión mediática, pero ¿por qué? Y creo que a lo mejor ya empezando pues otro tema de los desaparecidos es justamente que inició con Peña Nieto, ¿verdad, Itzel? Sí, y es un tema súper mediático que hasta la fecha sigue dando de qué hablar porque se siguen recabando información y es el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue como, pues todo le cayó a, a su gobierno. Ahí justamente empezó con los problemas mediáticos, con y pues con demás cifras en cuanto a desaparición, crimen organizado, pero el caso de 43 desaparecidos de Ayotzinapa fue un caso tanto internacional como nacional. Todo el mundo estaba tan interesado en este tema porque fue una desaparición y hasta la fecha no hemos podido, o las autoridades, mejor dicho, no han podido decir a ciencia cierta qué es lo que ha ocurrido con este caso que ocurrió con los chicos. Ya encontraron, bueno, hubo una farsa, cabe mencionar, ¿no? Primero, hubo una farsa por medio del gobierno de Enrique Peña Nieto para La verdad terminar histórica. la verdad histórica para terminar Ujú. con toda esta presión que estaban ejerciendo tanto la ciudadanía, tanto diferentes gobiernos nacionales e internacionales. Entonces se hizo esta verdad histórica y ahí justamente también entra una parte de nuestro tema que es la insensibilidad de las autoridades. Recordemos a Murillo Karam y su gran ya me cansé ante las Sí, no. preguntas repetitivas, él dijo, ante las preguntas repetitivas, pues obviamente yo ya estaba cansado porque llevaba 40 horas sin dormir bien y por eso se me salió a decir eso. Y es una excusa pues muy estúpida, perdón por el lenguaje, pero es una excusa muy estúpida porque no estaba dando pues una verdad, no estaba diciendo justamente qué fue lo que pasó, que estaban investigando y pues también cabe la insensibilidad de las autoridades. Así es, y bueno, para los que a lo mejor ya Ayotzinapa les suena muy lejano, recordemos que esto inició, si mal no me acuerdo, en 2014, Ujú. que justamente también nosotros estábamos iniciando pues nuestra carrera en periodismo, nos tocó este tema. Y Así bueno, es. ¿qué fue? Antes del 2 de octubre, generalmente en los pueblos toman camiones, toman medios de transporte para llegar aquí a México, la Ciudad de México, y bueno, manifestarse por la situación del 2 de octubre. Si mal no me acuerdo, fue el 27 de septiembre cuando se empieza a dar esta información de Ayotzinapa, bueno, pues en la parte de Guerrero empiezan a tomar estos camiones y lamentablemente no podemos decir verdad o no porque todavía no lo sabemos bien, pero aparentemente en uno de estos camiones se estaba transportando droga y bueno, es una de tantas versiones. Y aparentemente pues toman estos camiones y se dan cuenta y pues ahí empieza la cuestión, el primer evento de la desaparición, los padres en la noche se empiezan a congregar,
empiezan a preguntarse por sus hijos y bueno, desde ahí inicia pues todo este viacrucis para ellos principalmente porque la familia es la que no ha parado, no se ha cansado, diría en el gobierno, y han estado luchando por encontrar pues a sus familiares, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, y que pues es una lucha titánica. No sé si te acuerdas que casi cada semana estaban en la Ciudad de México protestando. Después fue cada mes, estuvieron yendo a foros internacionales a hablar del tema. Y mientras que pasaba en México, pues estaba construyendo esta supuesta verdad histórica que en realidad lo único que destapó fue el increíble y aterrador país en donde estamos viviendo, que está lleno de fosas clandestinas. Sí, así es. Recordemos, hay que recalcar muy bien que es una de las versiones, lo que acabas de decir de lo de las drogas. Queremos que se quede muy claro eso. Sí, sí. Y sí, o sea, los padres fueron los que no pararon, los que seguían luchando, los que seguían exigiendo, los que seguían parándose afuera de Palacio Nacional, marchando, congregando a diferentes colectivos, igual de madres, padres, etc., familia de desaparecidos, eh, marchando prácticamente por todo el país. Y lamentablemente, Ujú. pues algunos de los familiares o padres de estos jóvenes ya murieron sin una verdad. Murieron, Sí. y cabe mencionarlo, murieron marchando, murieron exigiendo justicia por sus hijos, y hasta el momento del gobierno de Enrique Peña Nieto no recibieron ni siquiera, eh, pues recibieron puras falsedades. Realmente, pues también este agradecimiento a los periodistas que estuvieron involucrados en Ujú. en este caso de Ayotzinapa, porque también fueron una clave esencial para darle, pues no quiero decirle darle voz, pero sí darle una difusión a estos padres que estaban exigiendo justamente justicia y que, como ya dije, muchos o algunos de ellos murieron sin saber qué fue lo que pasó con sus hijos. Sí, sí, sí. Sí, porque también, bueno, hablando de las versiones, también existió otra. Bueno, existen creo Muchos. que bastantes para contar, pero otras también fue que el mismo gobierno municipal los detuvo. Creo que hasta llegó a circular como un video de que estaban detenidos en un tipo gimnasio. Entonces, sí existen muchas, o sea, culpables, por lo menos podemos mencionar dos, el gobierno o el crimen organizado, pero de esas hay miles de historias que tal vez los padres nos podrían contar de su versión, de lo que pasó, porque recordemos que desaparecieron 43, pero en esos lapsos pudieron regresar algunos que estaban en los camiones, bueno, que estaban alrededor, creo que los camiones lamentablemente Sí, no pudieron regresar. me parece que uno que Entonces, todavía sigue dando voz a ujú. este caso. Entonces es, al final de cuentas, Ayotzinapa demostró una lucha que estaba completamente oscuras en el país y que estaba explotándose en varios lugares y que también los miedos de las familias al momento de secuestro, de momento de extorsión, al momento de tomar pues para las filas del crimen organizado o también la misma opresión que existe en el gobierno que también lamentablemente es uno de los datos, el secuestro a manos de pues las personas que nos deben de cuidar. No estoy hablando a lo mejor de un gobierno federal, pero sí de un gobierno municipal, un gobierno más focalizado que pues tienen lamentablemente estas habilidades o herramientas mal hechas y que pues termina generando más desaparición. Sí, y yo solo quería remarcar que creo que la versión que más se ha manejado o que, pues, de cierta forma casi todos los medios y personas han tomado, pues, fue la del gobierno, la del ejército, que estuvo involucrada Sí, en este caso de Ayotzinapa y le echaban la culpa al ejército de la desaparición de estos jóvenes que los habían llevado a algún cuartel, a un campo, ¿no? a un campo, Ujú. y pues por eso también recordemos que se hizo como o se trató, mejor dicho, de hacer un tipo de investigación al ejército, pero no tenemos la autoridad porque recordemos que el ejército pues se rige por sus propias normas y simplemente dijeron no, no vas a entrar a revisar nada y pues hasta la fecha creo que ha sido una de las mayores incógnitas en ese sentido de o en esa versión de los hechos de Ayotzinapa, pero también nos da pie pues a seguir con este tema que son los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, porque
Ujú. Obviamente sí han habido muchísimas desapariciones desde hace mucho tiempo atrás, Sí, años. pero yo insisto que desde Calderón como que se empezaron a formar estos colectivos de búsqueda, estas pues organizaciones civiles de familias, amigos, personas que quieren involucrarse en buscar a sus familiares, a sus amigos, a sus esposas, etc. Y se unen para crear estos colectivos, estos grupos, y cabe recalcar la importancia de lo que han conseguido, porque gracias a ellos se han encontrado varias fosas clandestinas, sobre todo en los estados del norte. Ujú. Sí, como dices, una de las zonas más afectadas es la del norte, lamentablemente es donde el crimen organizado impera más, donde podemos decir que hasta tiene un mayor control que el gobierno. ¿Y qué pasa en estos? Pues son principalmente los puntos de recolección de personas, de que eh, en la cuestión de trata de blancas, de menores de edad que los empiezan a instruir en el crimen organizado, eh, si alguien no quiere dar sus terrenos, lo desaparecen. O sea, podemos hablar de miles de historias y miles de formas diferentes que el pueblo ha sido afectado. La población de estos lugares han sido afectados por el simple control o necesidad del crimen organizado de crecer. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que siguen aumentando, pero la gente, yo creo que también fue este caso de Ayotzinapa que dijo, si ellos pueden, nosotros también. Y empezaron a hacer estos colectivos, principalmente, y la mayoría son las madres, las abuelas, las que están ahí luchando por llegar a X lugar, a una nueva fosa, sacar todo lo que se puede y así, porque también es muy triste, no solamente el crimen organizado o el gobierno o quien sea, tira los cuerpos, también, y se vio mucho en Ayotzinapa, la calcinación de los cuerpos y de o sea, hasta los huesos. Es muy importante cómo llega esta necesidad de desaparecer a las personas en realidad, o sea, no dejar rastros de dónde los tiraron también. Sí, la búsqueda y sobre todo las autoorganizaciones de Ujú. familiares, pues obviamente es esta advertencia, es justamente este hartazgo por la mala calidad tanto en la inseguridad como en el gobierno, en la infraestructura pues sí, de las autoridades que no saben cómo realizar un tipo de búsqueda o simplemente también algunos familiares pues temen denunciar los casos de desaparición por casos de represalias. Y eso también hay que mencionarlo porque es un hecho. O sea, las familiares muchas veces no denuncian algún tipo de desaparición porque temen alguna represalia, porque saben que están involucrados policías municipales o del gobierno con narcotráfico. Entonces, ahí también hay que poner tantito atención y por eso yo quiero pues mencionar esta guía que encontré que se hizo a base de pues de esta Generación. plática con Ujú. personas que justamente se dedican a buscar a personas con vida o personas eh, pues muertas. Y es la guía de búsqueda de personas desaparecidas con enfoque de verdad y justicia, que fue creada por mujeres investigadoras, antropólogas, forenses. Y se los, cuando termine el live, les voy a dejar el link para que lo chequen, porque realmente leyéndolo, te das cuenta que lo que dicen las autoridades en cuanto a un protocolo de búsqueda no tiene nada que ver con lo que es la realidad, porque en esta realidad te dicen todo lo contrario a lo que dicen las autoridades en cuanto a los protocolos de búsqueda. Entonces, también al leerlo te llenas de ira, pero también pues obviamente te explica todo este proceso que tienen que tener los familiares en cuanto a la desaparición y en cuanto al tratamiento cuando encuentran algún tipo de fosa clandestina. Sí, porque como dices, los protocolos, yo estuve leyendo también brevemente y te ayudan a entender la prioridad, por decirlo así. La prioridad de encontrar si es una mujer, si es menor de edad, si es de alguna comunidad LGBT más, pero al final de cuentas no le da una estructura y una necesidad de que es en realidad buscar a las personas.
Recordemos que ahorita en Puebla también hay colectivos que están manifestándose, llevan días para que una ley de desaparecidos cobre fuerza, que en realidad se empiecen a ayudar como se debe y no solamente ayudar pues de manera a lo mejor monetaria con esfuerzo, sino que sea una ley, que sea una ley que te exija como gobierno buscar estas personas que se desaparecen. Yo leía que alrededor de alrededor de 13 personas al día desaparecen, o sea, es impresionante. Sí, y volviendo con pues con estos colectivos de búsqueda de personas, recordemos que la semana pasada asesinaron a Aranza Ramos, que era integrante de Madres Buscadoras de Sonora, que encontró justamente un campo de exterminio activo, donde encontraron varios pues huesos de personas desaparecidas y se dio a conocer que muchos de esos pertenecían a mujeres e incluso niñas, y la asesinaron cuando ella se integró a este grupo y después de encontrar ese campo, recordemos que Aranza estaba buscando a su esposo desaparecido. Entonces es un grave problema porque porque las personas de estos colectivos entonces se convierten en un foco de atención, no para bien, sino para mal, porque el narcotráfico también está involucrado o el crimen organizado, etc., está involucrado y está prestando atención a todo lo que están haciendo estos grupos de colectivos, están encontrando fosas, están encontrando huesos, entonces, pues realmente no existe tampoco un protocolo que prevenga algún atentado contra estos familiares de personas desaparecidas, que los Sí, buscan. así es. Sí, porque al final de cuentas son dos cosas. Bueno, más bien tres. La primera, el desentendimiento del gobierno de mitigar esta cuestión de los desaparecidos, que lamentablemente llegan a dos cosas, o el aprovechamiento de la persona como tal para cualquier índole del crimen organizado, o simplemente para asesinarlos. Es muy lamentable. Y de ahí llevamos estas dos. La cuestión de, pues, tener protocolos claros y precisos de la cuestión de la búsqueda. ¿Cómo se hace en la búsqueda? ¿En qué me puedo yo asesorar? ¿Cómo me van a dar seguimiento después en el caso como de años? Ayotzinapa lleva años y es el más fuerte y el más cercano, o sea, no lleva ni 10 años y no, pero no han tenido respuestas, hasta apenas encontraron unos restos que recordemos que fue muy, muy, muy insultante para ellos de que ellos con las personas, con los laboratorios que lo estaban apoyando, encontraron una zona con restos de un chico de Ayotzinapa, pero resultaba que el gobierno estaba diciendo que los mismos restos estaban en otro lado. Entonces era como de, ¿a qué estamos jugando? O sea, si ellos están dando los resultados nada más por darlos o qué está pasando. Y como tú dices, el tercer punto que yo diría es la defensoría de estas personas que están buscando a sus familiares y que no lo tienen y que en el momento de que salen ya son un objetivo claro para el crimen organizado. Sí, así es, porque son justamente ellos los que están arriesgando la vida, justamente son los que están buscando, los que están caminando por todos los alrededores de todos los estados, incluso mantienen contacto con otros colectivos de diferentes estados, del norte, del sur, entonces son ellos, se convierten en un foco que en cualquier momento, como ya lo demostró Aranza Ramos, puede ser asesinado. Y, y no conseguir ningún tipo pues de ayuda por parte del gobierno de la Ciudad de México, por parte del gobierno de cualquier estado, entonces se convierte en un foco justamente estas personas. Es muy impresionante y muy lamentable que estos familiares que están buscando a personas desaparecidas no reciban el apoyo suficiente de las autoridades. Y me recuerda, entrando a este pues asesinato y desaparición y que se convierten en un foco para el crimen organizado, me viene mucho a la mente el caso de Miriam, ay, se me fue el nombre, Miriam Rodríguez. Miriam Rodríguez, que Ujú. casó a los secuestradores de su
de su hija, porque Ujú. justamente las autoridades no hicieron absolutamente nada para investigar su caso, así que ella decide pues justamente casarlos, investigar dónde vivían sus familiares, acercarse, y fue ella quien los entregó a las autoridades y termina asesinada, porque el narcotráfico dijo que pues cómo era posible prácticamente que los estuviera cazando a ellos. Entonces ahí entra también pues dentro de este foco que se convierten las madres de personas desaparecidas o asesinadas que quieren hacer justicia por su mano y terminan asesinadas. Sí, Que por además, como cierto va dices, a el entrar la gran, película. ajá, como dices, la película de La Civil, que está basada en esta historia de Miriam, que bueno, estuvo en Cannes, se llevó las palmas con las personas que la vieron, pero sí, o sea, la investigación que el gobierno tuvo que haber hecho, lo hizo ella. En estos años justamente, con tanto software Pegasus y todo, vemos cómo en realidad, pues al gobierno no le importa, no le interesan los desaparecidos, les importan otras cuestiones políticas, a lo mejor les importa estar tranquilos con todo este problema que es la guerra, porque también la guerra contra el narcotráfico, pues es un negocio, lamentablemente, y Sí, es una así forma es. de tener relaciones políticas con nuestros vecinos de al lado, de Estados Unidos. Entonces, es muy triste que al final de cuentas un problema que es ya social porque está entre nosotros, se termina desvirtuando por las necesidades económicas, guión políticas, guión relaciones internacionales, y que como siempre el que pues termina siendo el afectado principal pues son los pueblos, somos nosotros los que estamos viviendo en carne propia este infierno, que bueno, yo creo que cualquier persona del norte lo puede decir. Ahorita Jalisco está en fuego con este cártel Nueva Generación. Eh, es muy lamentable cómo nos volvemos parte de la zona de guerra y no hay respuesta de en realidad pues que los desaparecidos aparezcan y que ya no haya más. Sí, así es. Justamente hablamos de una insensibilidad por parte de las autoridades. También quiero recalcar que pues, con toda esta guerra del narcotráfico, sobre todo en las regiones del norte del país, se ha como es que no sé cómo decir esta palabra, pero se ha normalizado tanto la Ujú. inseguridad, las balaceras, que pues en el norte prácticamente pues ya no es novedad, ya se hizo algo de rutina o se llegó a hacer algo de rutina. Ya decían, bueno, yo conocía a alguien del norte que decía que en las balaceras, cuando había balaceras, solo te agachabas y esperabas a que terminara porque pues eso era casi de siempre. Y también es un factor muy importante en cuanto a la insensibilidad que están creando en la sociedad y la insensibilidad y la falta de interés de las autoridades. Y con esto quiero poner dos casitos respecto al tema de insensibilidad de las autoridades. No sé si ustedes recuerden el caso de un tráiler que salió en Jalisco que tenía cuerpos adentro, me parece fue en 2018 que se dio a conocer que los forenses no tenían el presupuesto para tener estos cuerpos y decidieron rentar trailers con ventilación supuestamente para meter todos estos cuerpos que eran, me parece, veintitantos, que 200, sí, veintitantos, no, 200. Y fueron reportados porque ya tenían o desprendían este olor a putrefacción y ahí es donde también entra esta insensibilidad, esta falta de presupuesto, incluso esta falta de interés de las autoridades por querer hacer algo, que fue muy mencionado ese caso del tráiler en Jalisco. Sí, también como dices, la efectividad, eso es muy importante. La cuestión, encontrar desaparecidos, lamentablemente no los encuentras de carne y hueso. No hay forma más
bonita de decirlo. O sea, encuentras huesos, necesitas inversión, y necesitas investigación, y necesitas materiales, y necesitas tecnología, y que no lo hay. Yo leí una nota que en Chihuahua existe alrededor del 78% de efectividad de encontrar con los restos a los desaparecidos, a sus familias, o sea, identificar quién era esos restos. Mientras que en otros lugares como en Durango solamente tenían el 7% de efectividad en la cuestión de identificación. Imagínense, nada más de pensar que a lo mejor de 100 personas, pues ahora sí que, ¿qué te gusta? Pues menos de 10 iban a ser identificadas y las otras iban a estar ahí sin saber. Y como recordamos en México, la cuestión de las fosas fue tan fuerte y lo vimos también con Ayotzinapa, que los cuerpos no eran, no se encontraban a, ¿qué te gusta? Afuera de la ciudad, afuera de una urbe, sino que los podías encontrar en otros estados y otros estados decían, a lo mejor desaparecía en Guerrero y lo encontraban en Baja California. O sea, era impresionante el movimiento de cuerpos, el movimiento de, pues, de los restos humanos de estos desaparecidos, y que no hay y que no hay pues una certeza de dónde vas a quedar. Lamentablemente, si te atrapan no sabes primero si vas a sobrevivir, porque pues también existía mucho la cuestión de secuestro para extorsión, para quitar dinero, para quitar terrenos, para quitar lo que quieras, y esa persona o la terminaban asesinando, o la terminaban colocando en trata de blancas o parte del crimen organizado, o pues lamentablemente terminabas en una fosa. Entonces es muy importante esto, cuestión, y ver cómo al final de cuentas el movimiento, no hay ni siquiera hay como una forma de entender ni controlar de parte del gobierno para saber cómo es que y por qué se está moviendo así. Sí, justamente como dijiste, el narcotráfico es uno de los mayores ingresos económicos, querramos o no, tanto para el gobierno como para la sociedad en general. Mueve muchísimo dinero. Y también, pues, el tráfico de personas, sobre todo de mujeres, es uno de los segundos temas sí, temas que mueve más dinero en este país. Entonces, pues lo estamos viendo tanto en este gobierno como en los anteriores, pero sobre todo en este gobierno, que la alza de desaparición en cuanto a mujeres ha incrementado muchísimo, porque deja realmente mucho dinero la trata de blancas. Eh, eh, y yo vuelvo a insistir con esta insensibilidad de las autoridades, de los gobernadores incluso, y este tipo de burla o este tipo de manipulación mediática, porque también en 2020 en Hermosillo la gobernadora dio palas a un colectivo de madres buscadoras de personas desaparecidas, les regaló palas, les regaló baldes, cubrebocas, gel antibacterial, etc. Y todavía se dignó a tomarse la fotografía con ellas como presumiendo que hizo algo bien, cuando no, no, señora, lo que esas personas necesitan realmente es que las autoridades implementen un plan o implementen a personas capacitadas para buscar a personas desaparecidas, los tomen en cuenta, incluyan a la familia cuando estas personas van a denunciarlas, porque también cabe mencionar que incluir a los familiares de las personas desaparecidas ayuda muchísimo en todos los aspectos. Y ahí va la importancia de estos colectivos, porque si justamente pues han descubierto más fosas que a personas desaparecidas con vida, pues sí, también ha habido un aumento en cuanto a las personas que sí regresan a casa gracias a estos colectivos, porque estos colectivos ya tienen muchísimos años investigando las rutas, cómo ingresar a penales para investigar si sus hijos, hijes están ahí adentro, están, etc., ¿no? Entonces también la importancia de estos colectivos de personas civiles, sobre todo, que buscan a sus familiares, amigos, etc., pues es muy importante, tanto para desaparecidos con vida y sin vida. Sí, además como dices, este evento que hubo,
yo creo que lo alarmante no es que dé las palas a algo, porque al final de cuentas también las mismas familiares decían que, pues al final de cuentas ayuda es ayuda. O sea, ellos lo necesitan, a lo mejor saben que el gobierno no va a actuar, pero al final de cuentas aprovecharse del dolo para hacer un evento oficial y dar eso como si fuera una beca, creo que fue lo insultante para todos, porque al final de cuentas estás todavía aprovechando el dolo de los familiares para hacerte publicidad y creo que eso fue lo que no fue nada agradable. Entonces, pues sí, el tema de la insensibilidad del gobierno ante las desapariciones son muy fuertes. Es muy fuerte que no entiendan el sufrimiento. Es muy importante y algo que a lo mejor seguimos haciendo lamentablemente, los números. Volvemos a las personas números. Los volvemos parte más de un algo. A lo mejor nos faltaría tiempo para hablar de todos, de todos esos nombres, de cómo desaparecieron, pero al final de cuentas los terminas convirtiendo en números y los terminas volviendo en parte más cuando en realidad pues, cada uno debería de saber conocerse su historia y entender por qué desaparecieron. Sí, así es, los despersonalizamos completamente y también pues una parte de la culpa son los medios de comunicación que convierten, como ya lo dijiste tú, a las personas en números. Deja de ser Itzel para convertirse en 1900, en la cifra 1107 de desaparecidos. Entonces, pues también los medios influyen en pues en esta despersonalización de las personas desaparecidas, las vuelven cifras en vez de personas. Y pues yo vuelvo a lo mismo, o sea, o sea, las autoridades de Hermosillo dando las palas, pues sí, pues ya lo dijiste tú, ayuda es ayuda, ¿no? Pero pues justamente no es lo que necesita, el gobierno se equivocó al utilizarlo como propaganda, de cierta forma, como yo lo veo, fue propaganda para decir, estamos apoyándolos, cuando pues no, realmente no, solo diste algo que sí necesitan, pero que ellos están haciendo la chamba que como institución debería hacer el gobierno. Así es como dices, o sea, al final de cuentas no es un poco no ayudarlos, sino es un poco seguirles echando la bolita a ellos y que ellos se hagan responsables de encontrar a sus familiares. Y como decimos, o sea, lamentablemente decimos números, pero también son impresionantes estos números. O sea, ¿cuántas cosas no se descubrieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto? No eran 10, eran decenas, llegaron a ser miles. Y en esas miles habían muchísimo más personas. Y entonces no entendemos el dolor, no solamente de esas personas que ya no regresaron a su casa, sino que de esas miles se desprenden ya casi millones de personas que ya no volvieron a ver a su hijo, a su papá, a su mamá, a su hermano, a su hermana, etcétera. Y entonces es forma de comprimir la verdadera importancia y relevancia y el dolor que le estás dando a todo un país a no empezar a combatir tanto pues el crimen organizado, la inseguridad y la corrupción, porque la corrupción da parte a que se estén todos esos desaparecidos y que al final es un México que está sangrando, que está adolorido y que no tiene cura. Sí, y también recordemos que las organizaciones de derechos humanos también han dado ciertos tipos de protocolos, Ujú. incluso se lo han dado a las propias procuradurías, a los policías, etc., para llevar, pues para ir de la mano junto con los familiares de desaparecidos, porque ¿qué hacen cuando vas a denunciar un caso de desaparición? Pues te excluyen. Y ese, justamente las organizaciones de derechos humanos han dicho que pues una base o una clave para estos casos es incluir a los familiares porque pues ya lo hemos visto justamente con estas organizaciones civiles, son los que más hacen y dejan a un lado pues bueno, los familiares dejan a un lado a las comunidades, judiciales,
porque saben realmente que no van a recibir una ayuda de ellos. Y entonces yo vuelvo a insistir que estos colectivos y estas madres buscadoras, padres, se convierten en un objetivo justamente para todo tipo, no para positivo, sino para negativo. Sí, porque al final, imagínate, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de inseguridad. Pues, obviamente los policías te van a estar mirando. ¿Cuántas notas no hemos escuchado de que principalmente en pueblos, en pequeñas comunidades, todo está coludido? Entonces, es más fácil que para que no tener problemas con el crimen organizado, los policías lo resuelvan. Entonces, al final, pues no hay un apoyo como tal, ni una defensa, ni una protección, ni una seguridad. Sí, recordemos también que estos colectivos tomaron muchísima fuerza en 2011. Yo me acuerdo con esta caravana de migrantes o de personas desaparecidas, pero que sus familiares eran migrantes, en 2011. Entonces creo que desde ahí los colectivos o las familias toman esta fuerza necesaria para empezar a emprender una búsqueda realmente en, en todos lados. O sea, una vez yo leí una entrevista de madres buscadoras de Sonora donde decían que pues obviamente ellas ya sabían que no iban a ser investigados sus casos por parte de las fiscalías. Entonces ellas decidieron buscar a sus hijas, buscar a sus esposos, buscar etc. con sus propias manos, excavar las tierras y hasta encontrar algo. Y afortunadamente o desafortunadamente, no lo sé, porque pues uno no ha tenido esta desgracia de que se le haya desaparecido a alguna persona, entonces no sabemos qué es realmente lo que estas personas sienten al encontrar una fosa clandestina. No sabemos si es un alivio, que por fin van a saber qué ocurrió con su hijo, hija, o decepción por Sí, encontrarlas en tal estado. además, un punto muy importante que tocas es la desaparición de los migrantes. O sea, si en México desapariciones son números alarmantes, los migrantes son presa fácil de crimen organizado. Ellos son la principal fuerza, la principal, pues, el señuelo que logran tener y que al final son muchísimo más los migrantes que desaparecen aquí en México para ser parte del crimen organizado y que no tienen de otra. Y entonces al final de cuentas, pues ahora sí que son desaparecidos que menos se ven porque al final no tienen una familia o no tienen algo que estén luchando aquí en el país. Sí, y yo quiero recalcar también la importancia de los medios de comunicación o no, o los periodistas freelance, como se hacen llamar algunos, que dieron pues seguimiento a esta nota de desaparición forzada de personas migrantes y dieron justamente, o sea, le dieron a las autoridades el foco rojo donde desaparecían o eran violadas, violados las personas migrantes, que era la bestia, que era el mayor flujo de personas migrantes en el país. Entonces, pues justamente no hicieron caso, pero también volvemos a este colectivo que ayudaba a las personas migrantes lanzándole comida. No me acuerdo de cómo se llama el colectivo, pero estoy segura que ustedes ya lo han escuchado, que hasta la fecha creo siguen lanzándole comida a las personas migrantes. Entonces también volvemos a esta importancia de diferente colectivo, pero que la finalidad es la misma. O sea, refugiar a cierto tipo de personas, ayudarlas a que sigan su camino, pero también los migrantes son un foco rojo, o un foco muy vulnerable en cuanto a la inseguridad y pues se vuelven parte del narcotráfico. También había una entrevista, también les debo el nombre, pero se los dejo en la descripción del video, donde le hacían una entrevista a las prostitutas, sobre todo de Yucatán, que se quedaban ahí, hondureñas, venezolanas, etc., ¿no? Y decían que pues el mayor flujo pues lo ganaban de esa forma. Entonces, también vemos otro tipo de explotación. Sí, al final de cuentas también hay que destacar que los migrantes no son solamente hombres exclusivamente y no son hombres exclusivamente mayores de edad. Al final son jóvenes, son mujeres, son niños, son niñas que
terminan siendo un balde de carnada para el crimen organizado y para este horrible, pues todos estos horribles formas de que los pueden explotar. Recordemos que también México, pues es cuna del turismo sexual, que hablan de que lamentablemente desde niños y jóvenes, pues son atraídos, son secuestrados, pues para satisfacer las necesidades de otros países sexualmente hablando. Entonces es muy lamentable y también pues obviamente no solamente le toca a mexicanos, sino esta gran parte de los migrantes que desaparecen, pues a esos puntos se van, no terminan llegando al sueño que querían de a lo mejor un México en donde puedan trabajar en un puesto de tacos, en un puesto de ropa, llegar a Estados Unidos, que es como la gran meta, sino terminan siendo explotados y pues ni siquiera tienen la calidad de vida que ellos querían o esperaban. Sí, justamente hablar de explotación sexual ya sería hablar en otro live, porque hay mucho Sí. de dónde agarrarnos. Por ejemplo, México es, pues no sé si uno de los primeros, pero sí tiene el mayor flujo de pedofilia. Ujú. Entonces, hablar de ese tema sí es hablar totalmente una horita muy tranquila, muy decepcionante, pero bueno, volviendo a los colectivos, pues sí, lamentablemente son pues ya lo mencionamos anteriormente, son estas organizaciones por parte de familiares, personas ajenas, pero que quieren unirse a esta búsqueda por personas desaparecidas y que realmente han hecho un labor que le corresponde al gobierno de México, que no ha hecho, que no quiere hacer, que sigue sin entender cuáles son los protocolos que realmente tienen que seguir y que estos colectivos realmente están haciendo pues algo, están encontrando a familiares, pues familiares me refiero a vivos y a muertos lamentablemente, y por eso yo insisto que les voy a dejar también en la descripción del video esta guía de desaparecidos que fue hecha gracias a entrevistas con madres, padres de colectivos que han buscado durante años a personas y han encontrado. Entonces, pues creo que es una de las mejores guías que he visto para buscar a personas desaparecidas y cuáles son los protocolos que realmente se siguen, no los que dicen las autoridades, sino los que realmente se ejercen. Así es, y cómo vamos de tiempo, yo creo que ya vamos cerrando, ¿no? Sí, ya vamos cerrando porque se nos va a acabar. Uno aquí Y está no lo queremos, platicando muy bonito, pero pero Instagram no deja. Pero sí, yo creo que lamentablemente la desaparición existe en México de una forma muy desnable. Lo vimos con Enrique Peña Nieto, con su sexenio, en donde a Ayotzinapa se les hicieron fácil, así fácil, 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 desaparecer a 43 personas en un camión. Eso creo que es lo más seguro, que fue bueno, fueron en dos camiones y que se les hace fácil a estos individuos decir, fue el ejército, fue el gobierno, fue el crimen organizado y no tener y no tener razón de ser, no tener a la familia. Aquí vemos y aquí se demostró el dolor de las familias, la necesidad de las familias de saber la verdad, de poder estar, eh, aunque me acuerdo que su lema es vivos se los llevaron, vivos los queremos. También ellos decían, yo quiero saber dónde están, yo quiero darle sepultura, yo quiero saber que mi hijo está aquí. O sea, ya hablaban, pues, de lamentablemente hablar de que estaban muertos. Y yo creo que ese es el terror y la necesidad de muchas de estas familias, el buscar, el saber qué les pasó, el volverlos a tener de alguna forma y que se haga muy fácil vivir en un México lleno de fosas y que el gobierno, pues no sigue entendiendo que es una necesidad de empezar a curar al mexicano y que al final de cuentas se comienza a normalizar y es como, una fosa más, ¿qué va? ¿Qué va? Entonces creo que es muy importante que
se empiece a entender la necesidad de que ya no haya desaparecidos y que los 90,000, 70,000, 40,000, los que haya, en realidad encuentren a sus familias o a las personas que los están buscando. Sí, obviamente, pues el caso Ayotzinapa sí fue como el mayor, pues, foco de interés en cuanto a desaparición forzada. Lamentablemente muchos padres ya de estos chicos, de estos 43, ya han fallecido sin ningún tipo de aclaración en cuanto a la desaparición de sus hijos. Pero pues lamentablemente tenemos que despedirnos porque se nos está acabando el tiempo. No quería soy muy mala con el tiempo, ustedes me disculparán, pero pues sí, tuvimos un tema muy importante, muy, pues lamentable, que es la desaparición forzada y estos colectivos de búsqueda de personas que sí, justamente han hecho una labor impresionante porque son ellos los que han investigado, son ellos los que realmente han encontrado a personas, fosas clandestinas y bueno, fue un tema muy, pues muy, no sé cómo mencionarlo, triste. Sí. Pero pues bueno, se nos ha acabado el tiempo, entonces yo solo quiero despedirnos. Gracias por vernos. Yo les digo que les voy a dejar el link de esta guía para que la revisen y chequen realmente que cómo es buscar a una persona realmente. Entonces les digo que nos sigan en los diferentes redes, Facebook, Twitter, Instagram. Y bueno, ¿tú quieres despedirte? Bueno, sí, nos vemos y recuerden cualquier tema que quieran que analicemos, ahí estamos. También si quieren aparecer con nosotros estaría genial. Y bueno, muchas gracias por escucharnos, vernos y los esperamos. Recuerden ver este programa también en YouTube. Sí, gracias, hasta luego. Bye.